Hoy día, Ricardo Uceda, que es, como sabemos, un periodista de investigación muy, digamos, acucioso, ha publicado un artículo en el Diario de la República muy importante porque revela cómo se toman las decisiones y cómo se realizan las elecciones en el Ministerio Público y cómo aquí hay detrás de eso, pues, un concierto de intereses, hay una suerte de argolla, pero vinculada eventualmente incluso a temas de corrupción, que realmente preocupa muchísimo. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, esto a partir del hecho de que Carlos Ramos Heredia, el fiscal Carlos Ramos Heredia, va a estar, podría convertirse en fiscal de la Nación, ¿no? Es lo más probable, claro. Que es lo más probable. Pero comienzas diciendo que él va a ser elegido fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección en tan alto cargo. El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo integran 7 delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos, especialmente el APRA, y algunas veces son captados si es que no venían con camiseta desde antes. Y bueno, es el sistema, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura elige jueces, elige fiscales, nombra funcionarios altos de la RENIEC, de la OMPE, y el sistema ha venido funcionando con altibajos, con observaciones muy graves. Acuérdate que la Comisión Interamericana, el Estado tuvo que negociar con la Comisión Interamericana porque hubo muchos magistrados que se quejaron. Tuvo que llegar a una solución amistosa y en general algunos casos de falta de transparencia y abuso, pero ha avanzado, ¿no? Con altibajos. Pero lo que digo yo en el artículo en realidad es algo que lo sabe todo el mundo en el Ministerio Público, ¿no? El nombramiento de Peláez, del fiscal actual, más o menos estaba previsto, como también está previsto el nombramiento del señor Ramos, ¿no? Entonces algo anda mal en el sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es eso? Porque bueno, se ponen de acuerdo de algún modo para arreglar las calificaciones a fin de que queden candidatos que van a integrar un grupo de fiscales supremos que son los que finalmente nombran al fiscal de la Nación, ¿no? Yo lo digo por la evidencia, ¿no? Porque naturalmente esa es una cosa que se puede demostrar matemáticamente, pero analizando las calificaciones y claro, tú dices que en el 2011 el Consejo Nacional de la Magistratura eligió a los fiscales Ramos y Chávarri, que habían quedado en el puesto 4º y 6º, ¿no? Dejando fuera, por ejemplo, a César Inostroza, que había quedado en el primer lugar, a Mateo Castañeda, que había quedado en el tercer lugar, en fin, y a Pedro Angulo, que había quedado en el 4º lugar, y que dando unas explicaciones mínimas, inconsistentes o sin fundamentar realmente el asunto, y que entonces el Tribunal Constitucional consideró que el Consejo Nacional de Magistratura había violado el debido proceso, incluso exigió volver a hacer el proceso o que nombrasen a Inostroza o a uno de los dos. Que nombrasen de acuerdo al cuadro de méritos. De acuerdo al cuadro de méritos, que es como debe ser. Debemos acostumbrarnos pues a la meritocracia de una vez por todas en el Perú, claro, ¿no? La ley le permite una discrecionalidad al Consejo. Permite, por ejemplo, que si hay un cuadro de méritos primero, segundo y tercero, diga, bueno, pero acá hay una persona que tiene una trayectoria, no tiene mala fama, tiene mala fama, no sé, cualquier cosa que pueda ser importante para nombrar un magistrado tan importante, no tan notable. Pero entonces en la resolución tiene que decirlo. Claro, ¿no? Así es. Claro, tiene que decirlo, tiene que ser un argumento que asuma y lo diga. Entonces, en el caso de Inostroza, por ejemplo, estaban una serie de cuestionamientos primero fue sobre su patrimonio, en segundo lugar fue porque había defendido a un chino narcotraficante cuando fue abogado, en realidad eso fue primero, y luego fue por un supuesto plagio, ¿no? Entonces cada vez que lo calificaban había estas cosas. Pero él rebatió todo eso, que yo sepa. Sí, o sea, en lo formal él ha rebatido todo, pero ellos se supone que han considerado que tiene, entre comillas, ¿no? Tiene cuestionamientos públicos. Entonces, lo mismo pasa con Mateo Castañeda, a quien nunca se le abrió ningún proceso, aunque en realidad hay un cuestionamiento de un sector también público
porque objetan su actuación en el caso de BTR, ¿no? Pero no sustentó su resolución, ¿no? Y en el caso del señor Angulo no dijo nada. Entonces, yo no estoy entrando a decir si el señor Inostroza es idóneo, si el señor Mateo Castañeda tal. Estoy diciendo que el señor Ramos, que va a ser candidato a fiscal, también tiene pues cuestionamientos públicos, ¿no? Públicos sin probar, ¿no? Y que no fueron considerados por el Consejo Nacional de Magistratura. En todo caso, con el mismo criterio, ¿no? Yo no estoy acusando al señor Ramos de que es un corrupto, ¿no? Pero sí, pero digamos, todos tienen cuestionamientos públicos, ¿no? Él había tenido el cuestionamiento de por una vinculación con el caso de Utopía, ¿no? Claro, se le mencionó en un audio en el que había un sido interlocutor captado de Kimper sí lo mencionan como alguien en un engranaje para digamos, rechazar una queja, ¿no? Bueno, él la verdad es que no tocó ese caso, ¿no? Porque al final lo cambiaron. Cambiaron. Pero en el audio se lo menciona efectivamente como sí, que ya estaba, su despacho lo iba a tocar, ya ¿no? estaba controlado, ya Claro. estaba él ya conversado, ya está, ese es lo Claro, que... pero además, ese es un caso en el que el Ministerio Público ha tenido muchas objeciones. Hemos visto tanto tiempo a los familiares, ¿no? Sí. Reclamar porque no había una acción diligente del Ministerio Público, ¿no? Entonces... Bueno, acá se sugiere en tu informe que el Ministerio Público en buena cuenta ha favorecido al propietario de Utopía en perjuicio de los deudos, digamos. Bueno, claro, durante muchos años no quiso meterlo en el proceso, ¿no? Después la Corte Suprema lo incluyó. O sea que lo incluyó en el proceso, no sabemos si es culpable. De hecho, el 21 de enero va a salir la sentencia, ¿no? Va a salir la sentencia. Entonces, es un caso... Además, no ha querido investigar las denuncias que ha habido sobre... En el Ministerio Público no se ha querido investigar las denuncias que ha habido sobre el tema. No. Entonces, es un tema... Ese es el problema, pues, que hay, ¿no? Digamos que, lamentablemente, en el Consejo Nacional de Magistratura hay una pérdida de credibilidad que tú lo notas cuando hablas off the record con un fiscal más o menos enterado, ¿no? Y eso es bien grave, ¿no? Todo este asunto de... el tema de Ancash, por ejemplo, los asuntos vinculados al presidente regional de Ancash. A mí me parece este es un asunto muy delicado, ¿no? Porque siempre hay que partir por reconocer que el señor Álvarez, que es presidente regional, tiene infinidad de denuncias y tiene infinidad de archivamientos. O sea, no podemos decir, este señor Álvarez es tal por cual, ¿no es cierto? Pero también es un hecho que esta infinidad de archivamientos es hecha por el Ministerio Público de una manera increíble. Mira, un fiscal, que es el fiscal Checa, interviene equivocadamente, por un dato equivocado, una camioneta del señor Álvarez que supuestamente llevaba dinero para actividades políticas. Entonces se equivocan, y hay una investigación de la Oficina de Control Interno que preside precisamente el señor Ramos, que llega a la Junta de Fiscales para, digamos, ratificar la suspensión del señor Ramos y sancionar como a un montón de fiscales que habían intervenido, ¿no? Entonces, la Junta de Fiscales rechaza esto, con el voto en contra de Peláez, y ya sabemos cuál es la posición de Ramos. Lo que yo sostengo, porque es más o menos evidente, es que hay una sensibilidad, esa palabra, digamos, empleo, del fiscal de la Nación y del señor Ramos hacia los asuntos del señor Álvarez, ¿no? Claro. Eso más o menos es evidente. Y ahora, en diciembre, me parece que cuando ya estaba más o menos seguro que va a ser fiscal de la Nación, está pidiendo el fiscal Ramos que destituyan a Checa y Checa, que sancionen a 14 fiscales. Esto por haber intervenido una camioneta. Pero esto en Ancash es un mensaje terrible, ¿no? Claro, de la nueva administración del fiscal. Es un mensaje de impunidad. Me parece, ¿no? Los jueces que investigan el delito, y esto no significa tolerar abusos, tienen que saber que su líder, digamos, pierde la vida por ellos, ¿no? Ahora, entonces eso me parece que no pasa, ¿no? Este asunto de que el fiscal de la Nación, es decir, Peláez, cambió a 9 fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimote un centro de comunicaciones denominada La Centralita. ¿Qué cosa era La Centralita? Era un centro de interceptaciones telefónicas.